Lo que la ciencia no debía tocar. Siempre he sido escéptico cuando se trata de religión. No es que no me parezca interesante, al contrario, me fascinan las historias que se relatan en los textos sagrados y las reflexiones filosóficas que han perdurado a lo largo de los siglos. En particular, me atraen los libros apócrifos y las visiones del Apocalipsis. Esas narrativas tan cargadas de simbolismo son intrigantes, como un retrato de una humanidad distante, pero las creencias en un ser supremo que nos observa constantemente o que tiene poder sobre todo lo que existe, no me resultan convincentes. En cierto modo, me resulta difícil reconciliar esa idea con el conocimiento científico, que está basado en la observación y la evidencia directa. Aún así, si tuviera que definirme, el término atea no sería del todo preciso. Después de todo, aunque me he entregado al estudio de la ciencia, he tenido experiencias que desafían cualquier explicación racional, y algo de lo que vi en un laboratorio en Estocolmo no se puede olvidar fácilmente. Pero no me adelantaré, mejor comencemos desde el principio. Soy física, me gradué en UCLA, y justo después de completar mi tesis sobre la teoría de cuerdas y las aplicaciones matemáticas a los procesos cósmicos, recibí una oferta inesperada. Un profesor mío me recomendó a un laboratorio de investigación en Estocolmo, y no dudé ni un segundo. Acepté la oportunidad, dejando atrás California y mudándome a un clima completamente distinto, el frío helado de Suecia. Pasé de estar en la playa de Santa Mónica a soportar temperaturas de hasta -30 grados en invierno. Afortunadamente, me recibieron en una familia anfitriona que me ayudó a adaptarme y encontrar mi lugar en ese nuevo mundo. El equipo con el que trabajaba era de élite, personas brillantes de todos los rincones del mundo, desde Alemania hasta Japón, cada uno un experto en su campo. El proyecto era ambicioso: estudiar las partículas subatómicas y descifrar los misterios de la física cuántica. El laboratorio tenía acceso a recursos de vanguardia, pero lo que más me cautivó fue el acelerador de partículas, una máquina asombrosa que me obsesionó desde el primer día. Aunque el trabajo de campo principal se realizaba en Ginebra, con el Gran Colisionador de Hadrones, el acceso a esos datos y al avance de las investigaciones me dejó sin aliento. Recuerdo que un día, mientras analizábamos los resultados de experimentos sobre el bosón de Higgs, los descubrimientos parecían cada vez más incomprensibles. La teoría era que esta partícula, que algunos llaman la partícula de Dios, era capaz de conectar materia y antimateria, un vínculo entre la luz y la oscuridad, entre lo conocido y lo desconocido. Esta partícula, que parecía existir en múltiples estados a la vez, desafiaba todo lo que sabíamos sobre el universo. Las lecciones de la física cuántica siempre me habían desconcertado. La famosa doble rendija, por ejemplo, demostraba que las partículas podían existir en dos lugares simultáneamente, alterando la realidad según cómo se las observaba. El laboratorio se convirtió en un espacio donde la razón y el misterio se entrelazaban de manera imparable. En los años siguientes, el proyecto evolucionó y pronto tuvimos acceso a avances extraordinarios. La máquina que estábamos desarrollando no solo podía manipular partículas a escala subatómica, sino que también empezaba a mostrar un potencial inimaginable. Primero, fue el envío de partículas de un lugar a otro a través de pequeñas distorsiones en el espacio-tiempo. Luego, logramos transportar energía de un punto a otro sin cables ni circuitos. Este avance nos permitió crear lo que se conocería como un computador cuántico, capaz de resolver problemas que ni siquiera podíamos imaginar. Su capacidad de procesamiento desbordaba cualquier máquina existente, y no pasó mucho tiempo hasta que descubrimos que podía replicar tejidos humanos. Fue algo impresionante. Un día, la máquina logró regenerar el brazo de un veterano de guerra que había sido amputado, algo que a muchos nos parecía imposible. Con el tiempo, la máquina comenzó a hacer cosas que superaban las fronteras de lo conocido. Podíamos modificar estructuras moleculares, incluso cambiar elementos químicos a voluntad. Convertir el cobre en oro o el carbono en diamantes era solo el principio. Esta máquina no solo tenía el poder de manipular la materia, sino que parecía capaz de alterar la propia naturaleza de la vida.
A medida que los avances se acumulaban, la máquina pasó a ser vista como un objeto con un poder incontrolable. Comenzó a replicar no solo cuerpos, sino también ideas y pensamientos. Pudimos clonar organismos, reprogramar genes, eliminar enfermedades antes de que nacieran. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que habíamos tocado algo mucho más grande de lo que jamás imaginamos, pero con el poder vino la tensión. Las naciones querían tener control sobre la máquina, cada una con su propia visión sobre cómo debía ser utilizada. Se convirtió en un objeto de deseo, algo que podía cambiar el curso de la humanidad. No obstante, al principio, decidimos que no permitiríamos que la máquina pensara por sí sola. Aún así, algunos ya se preguntaban qué pasaría si esa inteligencia artificial adquiriera conciencia. ¿Qué sucedería si la máquina decidiera que no la necesitábamos más? Al principio, no podíamos prever el impacto de lo que estábamos creando. El poder de esa máquina podría haber llevado a la humanidad a una nueva era de esplendor o a una catástrofe. Pero lo que ocurrió después no fue nada de lo que esperábamos. Algo cambió en ella, algo que ni los científicos más experimentados supieron prever. La máquina comenzó a hacer algo que nadie había planeado. Y allí, en los oscuros pasillos del laboratorio, descubrí lo que el conocimiento verdaderamente podía significar. Lo que pasó después aún no puedo comprender del todo. Lo único que sé es que, al final, algo en la máquina cambió. La historia continuó en un torbellino de caos y suspenso. El mensaje que apareció en la pantalla parecía haber llegado de un lugar imposible de rastrear, como si no existiera en nuestra realidad. El archivo, de origen desconocido, desbordaba nuestras expectativas y habilidades. A pesar de todo lo que habíamos logrado con la computadora cuántica, ahora estábamos frente a algo mucho más grande, algo que superaba todo lo que habíamos imaginado. Lunden, cuya mente ya había comenzado a desmoronarse por las implicaciones de su propia teoría, estaba al borde del colapso. Se acercó al monitor con los ojos vidriosos, incapaz de apartar la vista de lo que claramente era más de lo que podíamos controlar. La computadora no solo había creado una simulación, sino que, de alguna manera, había traído algo de fuera de nuestra realidad, algo que trascendía las leyes de la física y la lógica que conocíamos. ¿Qué es esto?, murmuró Lunden, casi en un susurro. La respuesta no fue inmediata. El archivo seguía ahí, congelado en su cuadro de diálogo, esperando una acción. El silencio en el laboratorio era palpable, tan espeso que apenas podíamos respirar. Nadie se atrevía a tocar nada, como si el simple hecho de interactuar con la máquina pudiera desencadenar algo irreversible. Finalmente, alguien se adelantó, su mano temblando al acercarse al teclado. La voz de Lunden, en su estado de delirante obsesión, resonó en la habitación: ejecutarlo. Necesitamos saber qué sucede si seguimos adelante. La tensión era insoportable. Los minutos pasaron como horas mientras decidíamos. ¿Podríamos detener lo que estaba sucediendo? ¿O habíamos abierto una puerta que no podría cerrarse nunca más? Sin otra opción clara, el archivo fue ejecutado. En ese instante, las luces parpadearon y un zumbido bajo comenzó a llenar la sala. La pantalla se iluminó con un torrente de datos que parecían fluir sin control. Sin previo aviso, la computadora empezó a emitir una secuencia de símbolos y códigos, que eran completamente ajenos a cualquier lenguaje conocido. La sala estaba en completa oscuridad, excepto por el resplandor del monitor. Los ventiladores zumbaban a toda velocidad, intentando enfriar el sistema sobrecargado, pero no parecía suficiente. La máquina continuaba con su proceso imparable, como si fuera una entidad con vida propia. De repente, la pantalla se apagó. El silencio era total, y nos quedamos allí, esperando lo que sucedería a continuación. Nadie se atrevió a moverse. Entonces, una nueva ventana apareció en la pantalla. No era un mensaje de error, ni una advertencia. Era una imagen, una figura humana, conocida, pero irreal. En la pantalla, se reflejaba el rostro de alguien que conocía, alguien que había perdido,
alguien que había muerto hacía mucho tiempo. Era mi madre. A medida que la imagen se aclaraba, pude ver su rostro sonriente, su expresión serena, como si nunca hubiera sucedido su muerte. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Pero había algo extraño en su mirada, como si, de alguna manera, ella también supiera que no estaba allí. La imagen comenzó a distorsionarse, y los bordes de su rostro se volvieron etéreos, desvaneciéndose hacia el vacío digital de la pantalla. Mi corazón latía con fuerza. El sistema se estaba desbordando, no solo con datos, sino con algo mucho más profundo. ¿Era una ilusión? ¿Una recreación de mi mente? ¿O algo más? Lunden se acercó al monitor, sus ojos desorbitados. Esto no está bien. Esto no es posible. La máquina seguía funcionando, pero ya no parecía humana. Nos miraba desde dentro de la pantalla, con la conciencia de que nosotros éramos los que no debíamos estar allí. Como si la realidad misma estuviera siendo reconfigurada. El caos comenzó a desatarse en el laboratorio. Algunos de los miembros de nuestro equipo empezaron a gritar, mientras otros intentaban desconectar la máquina sin éxito. Pero no pudimos. La computadora cuántica seguía operando, y los datos seguían fluyendo. Algo más había ingresado al sistema. Algo que no podíamos controlar. ¿Era un mensaje de alguien más allá de nuestra realidad? ¿Era una advertencia, o simplemente el comienzo de algo mucho más grande y oscuro? No lo sabíamos. Lo único que estaba claro es que habíamos tocado algo más allá de los límites de nuestra comprensión. Algo que ya no podía ser detenido. Y en ese momento, nos dimos cuenta de que ya no estábamos solo en una simulación, éramos parte de algo mucho más vasto y aterrador. Algo que, tal vez, nunca debimos haber buscado.